clase de hoy, ustedes saben que esta es una clase de teoría. Vamos a arrancar primero con, bueno, mi nombre es Rodrigo Sotelo. Nosotros lo que vamos a hacer es tener ahora, este año, dos adscriptos. Una es Eugenia González. Bien. Y a ver si está también Emiliano. Vamos a tener dos adscriptos, les decía, Eugenia González y Emiliano Castro, que no está, no se ha podido conectar. Bien. ¿Cuál va a ser la regla? Vamos a ver primero unas cuestiones preliminares. Ustedes ya arrancaron el lunes pasado a la clase, al Zoom, en este horario. Bien. Traten de no dejar para después ver el video de la clase de teoría de macroeconomía, porque, primero, porque no van a poder hacer ninguna pregunta, ¿no? Justamente si no están en la clase, y por otro lado, la grabación, les decía, es por las dudas que alguien tenga algún problema para conectarse en este horario, del estilo se le corta la luz, se le corta internet, o alguno otro parecido a los que pueda surgir cuando teníamos las cursadas presenciales. Una aclaración, acá no vamos a pasar lista, así que, pero sí les vamos a recomendar que vengan y se conecten y presten atención en la clase durante el horario de clase. La clase, en principio, la exposición, más allá de que el horario asignado es de 4 a 7, no lo vamos a... no vamos a usarlo todo para hacer la exposición, ¿bien? Porque es muy largo en este método virtual, pero lo que sí vamos a hacer es utilizar o saber que tenemos disponible el horario de 4 a 7 en este Zoom. Vamos a ver primero, bueno, y para terminar, la clase grabada, yo lo que voy a hacer después de cada clase es subirle el link en el AU24, en la parte de teoría, donde dice profesor Sotelo. Ahí van a tener el link temporal, que durará 15 días, de la última clase de teoría. El link va a ser para el video. Y además les voy a dejar y voy a subir también la presentación en PDF, por las dudas que lo tengan para repasar y demás. Bueno. Vamos a ver primero cuáles son, vamos a hacer un repaso rápido de las modalidades de aprobación que tienen esta materia y demás. Todo esto yo se lo subí a la U24, también en algo que se conoce como reglas de aprobación, ¿bien? Acá tenemos varios sistemas. Uno es el de la promoción interna, ¿bien? Ahí van a ver que está desarrollado cómo son los requisitos de la aprobación interna, promoción interna, perdón, por la cual lo que implica es que si hay alguno que tiene mínimo 6 en cada uno de los dos parciales, mínimo 6 quiere decir 6 como nota global. En ese documento que yo le subí está explicado cómo se forma esa nota, que es 50% práctica, 50% teoría. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Los que tienen mínimo 6 como nota global van a aprobar la materia sin necesidad de rendir un examen final. Para eso, ya nos vamos adelantando un poco, lo que se va a hacer es, una vez que terminemos la cursada y aquellos que estén en condiciones de promocionar, tienen que inscribirse en el examen, en la mesa final siguiente, y ahí les vamos a pasar la nota y les va a quedar aprobada la materia. Si hay alguno que promocionó, esto se los voy anticipando, si hay alguno que promocionó y no se anota en el examen final, la nota no se la vamos a poder pasar. Entonces les va a quedar la materia sin aprobar, ¿bien? Así que eso, estén muy atentos a inscribirse cuando termine la cursada y hayan promocionado, inscribirse en el examen final. Lo vamos a ir viendo también, pero se los voy anticipando para que lo tengan en cuenta. Otra forma de aprobación es lo que se conoce como examen teórico final, ¿no? Ustedes lo que van a hacer es, aquellos que hayan rendido el primer y el segundo parcial y no lleguen
a una nota global mínima de 6, pero saquen más 4 o más, lo que van a hacer es tener aprobada la materia, mejor dicho, van a tener aprobada la cursada teórico-práctica. Eso implica que van a tener que rendir el final en cualquier mesa, y ahí van a rendir solamente la parte teórica del final. Bien, y con eso, si lo aprueban, van a tener aprobada la materia. El tercer tipo de modalidad de aprobación es lo que se conoce como examen libre. Supongamos que ustedes no aprueban ninguno de los parciales o ninguna de las instancias, lo que tienen que hacer es o recursan el año siguiente o pueden rendir la materia como en calidad de libres, y eso lo que implica es que en el final rinden primero un examen práctico y si lo aprueban pasan a un examen teórico. ¿Bien? Esas son las tres modalidades. Esto que yo les digo, el detalle está en el subido a la U24. ¿Estamos? Una de las cosas que, bueno, y eso ahora vamos a seguir viendo. Una de las cosas que, antes de seguir avanzando con las cuestiones preliminares, que les quiero decir es que acá, mientras nosotros estemos dando la clase, el chat va a estar deshabilitado, ¿bien? Yo no lo voy a ir mirando, por lo que les pido es que si alguno tiene alguna pregunta, lo que tiene que hacer es levantar la mano, vieron que ustedes tienen la opción ahí debajo de levantar la mano, entonces ahí yo cuando lo veo, les habilito el micrófono y hacen la pregunta, ¿bien? Esto es solamente para tener un poco de orden durante la exposición de la clase, nada más. ¿Tienen alguna pregunta? Díganme. Bueno, no veo nada. Vamos a seguir. El cronograma, con las cuestiones preliminares. Este es el cronograma que tenemos previsto para tomar tanto el examen primer como el segundo parcial y cada uno de los recuperatorios. Bien, acá agregamos, también adelantándonos un poco, en que luego del segundo parcial y hasta el recuperatorio del segundo parcial, tenemos previstas algunas fechas. Estas puede haber alguna modificación, pero por lo menos estamos planteándolo de esta manera para tener lo que es la clase de consulta, para que entre el segundo parcial y el recuperatorio del segundo parcial no quede ningún vacío. ¿Por qué? Porque ahí, según el calendario académico, que también lo pueden ver en la página de la facultad y en el AU24, están previstas varias mesas de finales y hay feriados. ¿Bien? Entonces, más allá de eso, lo que vamos a hacer es intentar dar alguna clase de consulta. ¿Bien? Bueno, a ver, acá veo que Joaquín Hidalgo levantó la mano. Sí, Joaquín. Profe, le hago una consulta, que igual la escribieron en el chat recién. Si yo promociono la materia, ¿me tengo que presentar igual al final o solo con anotarme basta? Tenés que inscribirte en el final y ese día tenés que, o antes de escribir, ¿vos con quién cursás la práctica? Vamos a hacer un ejemplo. Con Misión 11, con Bellini. Con Guillermo Bellini. Bien. Sí. Bueno, entonces vos, si promocionaste, lo que tenés que hacer es inscribirte en el final, darle un mail a Guillermo Bellini diciéndole, me escribí en el final, en la mesa de julio, supongamos, y ahí para que te pasen la nota. ¿Bien? Ah, buenísimo. Y con eso profe, está. gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más tiene que hacer una pregunta? Recuerden que el chat yo no lo veo durante la clase. Bien, así que levanten la mano. Eliana, sí. Buenas tardes, profe. Le quería hacer una consulta. Yo estoy anotada en la comisión 10 de Bellini. El parcial teórico lo tengo que rendir en esa comisión, ¿verdad? Sí. Así Perfecto. es. Bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta?
Bueno. Estamos, ¿qué más? Sigamos con las cuestiones preliminares. La bibliografía. En el AU24, después voy a intentar subirles, no pude hacerlo, le voy a subir el libro que vamos a seguir nosotros, que no van a ser todos los capítulos, sino algunos, que es el libro de Larraín y Sachs, Macroeconomía en la economía global. Ahí presten atención que tiene que ser la tercera edición, ¿bien? A la primera y la segunda edición no tienen nada que ver, así que eso no la consigan y demás. Y adicionalmente, lo que bueno, ahí está también citada la bibliografía complementaria, que por ahí se las voy a dar en algún momento, les voy a indicar cuáles son, para qué casos la podremos llegar a utilizar, pero lo fundamental que vamos a hacer acá es seguir algunos capítulos del libro de Larraín y Sachs. Yo se los voy a ir diciendo durante la cursada. ¿Bien? Por ahora, por ejemplo, ya cuando lo tengan, está en internet, pueden bajar el PDF sin problema. Ya tienen que ir mirando el capítulo 1 y 2. ¿Bien? Adicionalmente, si ustedes entran al AU24 y ven en el apartado de teoría, van a ver que lo que sí está subido en la carpeta de bibliografía es el trabajo docente número 8. Es un trabajo docente que se hizo originalmente para Introducción a la Economía. Ustedes lo que tienen que hacer es mirar la parte de macro, y todo lo que vean de macro ahí es lo que en esta materia consideramos que ya tienen que saber. Bien, ustedes ya vienen de cursar Introducción a la Economía y de cursar Microeconomía, entonces hay un montón de cosas que ya saben, ya la estudiaron, etc. Bueno, eso les puede servir para repasar y también para que vean qué es lo que se esperan que ustedes ya tengan sabido. Si hay alguno, por X motivo, que hay algún tema que se olvidó, les costó, lo tiene medio flojo, pueden leer de ese documento el apartado de macro y ahí repasar. ¿Bien? Pero recuerden que esos temas nosotros los damos como sabidos ya. ¿Vamos? Sí, Ariana. De la bibliografía básica, Larraín y Sachs, ¿se sabe si vamos a usar todo el libro o algunos capítulos puntuales para ver si pedimos todo el libro o solamente le decimos a los del CS que nos traigan algunos? No, todo el libro no, vamos a ir viendo capítulos por capítulos. Pero vamos a ver parte. ¿Bien? En principio, el capítulo 1, a ver, lo que les decía, ahora ya tienen que ir capítulo 1 y 2. A ver. Eso después les voy a poner qué capítulos vamos a utilizar al menos para el primer parcial. Está bien, gracias. Bien. Vamos a seguir. Después, vamos a seguir rápido con las cuestiones preliminares. Bueno, esto es un poco para que también ir repasando qué es lo que nosotros necesitamos saber ya directamente en este curso, o qué es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Nosotros vamos a ver acá, dentro de uno de los enfoques de análisis económico, que es lo que se llama el enfoque macroeconómico. Y ahí, para ir empezando, ustedes se acuerdan que en la macroeconomía, en realidad, lo que intentaba entender era ciertos fenómenos agregados, como por qué hay crecimiento en una economía, inflación, que está relacionado con el movimiento o la evolución de los precios, ¿no? De manera general,
Otro es también ver otro de las variables fundamentales, que es el desempleo. También vamos a ir viendo, tratando de entender por qué a veces se genera una crisis, y lo fundamental es que vamos a tratar de ver qué se puede hacer al respecto en cuanto a la generación de crecimiento en una economía, el tratamiento del desempleo y, de manera introductoria, qué se puede hacer respecto a las crisis. Acá me adelanto un segundo, siempre lo que va alrededor de lo que vamos a ir dando vueltas es tratando de ver cuándo el Estado, o lo que se conoce como la política económica, debe actuar, cuándo no, y además vamos a ver distintas teorías acerca de qué es lo que conviene hacer, ¿no? Estas teorías lo que van a ir viendo, mejor dicho, van a ir presentando, es distintas visiones acerca de cómo se generan los problemas y fundamentalmente cómo es la relación entre distintas variables macroeconómicas. ¿Bien? Después, bueno, también el objetivo del curso, por supuesto, tiene que, acá lo que nosotros intentamos es facilitar la transición hacia materias de los ciclos de las distintas carreras que ustedes pueden seguir, ¿no? Y fundamentalmente porque hay ciertas cosas que un egresado de Ciencias Económicas debe conocer, o se supone que debe tener incorporadas para luego el desarrollo profesional, tanto desde el punto de vista práctico como en la academia, o lo que se conoce como el desempeño teórico. Bien, bueno, y ahí está el resto de los objetivos, se los dejo a ustedes para que los tengan en cuenta, y quiero resaltar que una de las cosas que nosotros nos planteamos como objetivo es que ante un determinado problema macroeconómico, después de haber visto esta materia, puedan razonar acerca de lo que ven en la realidad y conocer las distintas teorías que hay para cada uno de esos problemas, ¿no? Como les decía recién, acá siempre tenemos teorías para explicar cómo se comporta la economía en general, y derivado de eso, teorías que implican cómo solucionar un problema, o cómo generar mayor crecimiento, etc. Cómo intervenir sobre la realidad. Las modalidades de las clases, digo, como para también ir en el terreno de las cosas preliminares, es que nosotros vamos a tener un grupo de temas que van a estar cubiertos en estas clases, en estas presentaciones, otros que los vamos a nombrar, pero que los vamos a dejar para que ustedes lo miren del libro, ¿no? En profundidad, y hay otros que directamente los van a cubrir ustedes a partir de lo que vimos en clase, ¿no? Como en la clase no podemos abarcar todos los temas que están en cada capítulo del libro o en el programa, lo que vamos a hacer es darles las herramientas que ustedes necesitan para después solos ir al libro o a la bibliografía y cubrirlos. Independientemente de eso, siempre lo que pueden hacer es preguntar en clase, a la clase siguiente, consultar a los adscriptos o a mí, ¿bien? Por alguna cosa que les quede en el aire. Acá hay que tener en cuenta dos cosas que son cruciales. Leer el libro es fundamental para aprobar, ¿no? No solamente para aprobar, sino para entender los contenidos. Y, dicho de otra manera, las clases solas no alcanzan para aprobar. Bien, si ustedes vienen a todas las clases y miran las presentaciones, etcétera, no les va a alcanzar para aprobar el parcial. Para aprobar el parcial es necesario que estudien la bibliografía y, fundamentalmente, entiendan los temas. Tienen cierta complejidad, pero no es nada del otro mundo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, vamos a ir un poco más ya directamente a lo que es la macroeconomía. Bien. Y acá vamos a retomar algunas nociones básicas que ya vimos, ya vieron ustedes en Introducción a la Economía. Ustedes saben que acá, ¿cuál es el problema fundamental de la economía? La escasez. ¿Qué tenemos? Menos recursos de los que se necesitan para satisfacer las necesidades de la sociedad. Eso hace que
se estudia a lo largo del tiempo cómo las sociedades han intentado o han resuelto este problema de la escasez, o por lo menos más que resuelto, cómo lo han afrontado, y eso hace que también la economía sea una ciencia social, ¿no? Fundamentalmente porque queremos ver los recursos, cómo los distribuimos para asignarlos y satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? De los humanos. A ver si, Joaquín. Profe, le hago una consulta. No sé si lo habrá dicho antes o no. ¿Los PowerPoint usted los va a subir a la web24? Sí, cuando termine la clase. Buenísimo, muchas gracias. Nada. Bien, entonces ahí lo que ya sabemos, esto para tratar de repasar dónde estamos parados, la economía es fundamentalmente una ciencia que implica tomar decisiones. A veces son decisiones personales y otras decisiones que toma la sociedad en su conjunto, decisiones colectivas, ¿no? Justamente porque tenemos este problema económico no resuelto aún, que es que tenemos menos recursos de lo que necesitamos para cubrir las necesidades. Bien, acuérdense que las necesidades no es que sean infinitas, sino que de ahí no se deriva el problema, sino que el problema se deriva porque las necesidades son mayores a los recursos que tenemos disponibles. Todavía no encontramos, o no se ha encontrado una manera por la cual, con los recursos que tenemos, podamos satisfacer todas las necesidades. ¿Bien? Entonces eso implica justamente tomar una decisión, a veces, o varias decisiones, mejor dicho. A veces eso se pierde en el análisis económico, pero ahí el problema fundamental es que nosotros tenemos que resolver cómo asignamos los recursos. Acuérdense, por eso es que estamos en una ciencia social. Y después lo que tenemos nosotros en esta parte son dos grandes enfoques de análisis. Uno es la microeconomía y otro es la macroeconomía. Ya todos habrán cursado microeconomía, ¿bien? Que ahí, entre otras cosas, lo que se busca con ese enfoque es determinar cómo se comportan los agentes económicos y cómo se determina el funcionamiento del sistema de precios. ¿Bien? Bueno, acá en macroeconomía, a pesar de que estamos en este enfoque dentro de la economía, vamos a mostrar las cosas de otra manera, ¿bien? Con otro enfoque, o con, mejor dicho, haciendo énfasis en otras cosas. Y una de las cosas también generales que tenemos en cuenta cuando los recursos que utilizamos en la economía son, por un lado, los modelos, ¿no? Que fundamentalmente son para tratar de simplificar el comportamiento de las variables. No trabajamos con la realidad tal cual, por lo menos en el principio, sino que vamos haciendo lo que se conoce utilizar el recurso de la abstracción. Nos abstraemos de todas las interrelaciones para hacer algo más simplificado y que se pueda manejar, ¿no? Más o menos de una manera razonable. Ahora, siempre hay que tener en cuenta eso. Cualquier modelo, cualquier teoría, lo que hace es tener supuestos simplificadores. Entonces, ¿qué implica? Por un lado, nos permite manejarnos con la teoría y llegar a una conclusión sobre qué hacer, por ejemplo, pero eso después lo tenemos que tener en cuenta cuando queremos actuar sobre la realidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que las conclusiones que sacamos de un modelo son válidas para ese modelo. Si las cosas en la realidad no funcionan como ese modelo, vamos a tener problemas cuando lo queramos aplicar de una manera lineal. ¿Bien? El ejemplo típico es que ustedes saben que justamente en Argentina uno de los fenómenos que hay es un problema del movimiento de precios o inflación. Bueno, eso nosotros vamos a ver distintas teorías acerca de la inflación, ¿no? De por qué se da y qué causas hay o qué herramientas podría haber para solucionarla. Bueno, todos esos modelos lo que implican, desde lo que parten es de una abstracción. Después, cuando uno va a la realidad, hay muchos supuestos simplificadores que en la realidad no se dan. Entonces, las conclusiones que sacamos del modelo, por ejemplo, uno que diga que yo para disminuir la inflación tengo que eliminar la emisión monetaria. Bueno, yo voy, le digo al Banco Central que elimine la emisión monetaria
y esperaría que la inflación se termine. Bueno, después vamos a ver que hay veces que eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque la inflación, como tantos fenómenos macroeconómicos, tienen múltiples causas. Por ejemplo, la inflación no es un fenómeno puramente monetario. Bien, después vamos a ver cada uno de los modelos para la inflación y para el crecimiento y para el resto de las cosas. Solamente para que tengamos en cuenta eso, ¿bien? Bueno, yendo directamente a la macroeconomía, ahí acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo es mirar la economía en su conjunto, vamos a ir viendo fenómenos como lo que se conoce expansiones y recesiones, eso es una parte de la macroeconomía que mira o analiza lo que se conoce como ciclos económicos. Por otro lado, vamos a ver de manera general cómo es la producción de bienes y servicios en un año determinado, en un país, dentro de las fronteras nacionales, y eso va a estar ligado a algo que también se ve en la macro, que es cómo es el crecimiento económico, ¿no? Cómo evoluciona la producción de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Yendo también como indicadores de análisis de la economía en su conjunto, acá se dan cuenta de lo que estoy presentando, es que no hay un solo indicador que me refleje la conducta de la economía en su conjunto. Parte del análisis macro implica trabajar con muchos indicadores a la vez y sobre todo con muchas variables a la vez. Como ejemplo de eso, nosotros podemos tener, además del indicador de producción de bienes y servicios, también vamos a tener lo que se conoce como tasas de inflación y desempleo. Esas tasas son indicadores que se han creado en el sistema de cuentas nacionales para ver cómo evolucionan los precios, en el caso de la tasa de inflación, y por otro lado, cómo evoluciona el empleo de los recursos, en este caso, el factor trabajo. ¿Bien? Y por otro lado, también vamos a tener un conjunto de indicadores y de teorías acerca del comportamiento de la balanza de pago y de los tipos de cambio. Esto está centrado fundamentalmente en el comportamiento de una economía que es abierta, ¿no? Que comercia con el resto del mundo, bienes físicos, y que también tiene relaciones financieras con el resto de los países. ¿Bien? La balanza de pago justamente lo que refleja es la característica de una economía que es abierta. ¿Bien? Y el tipo de cambio es uno de los indicadores que se utiliza para tratar de medir, entre otras cosas, cómo es la competitividad, o mejor dicho, es un indicador resumen acerca de la competitividad de una economía abierta, ¿no? Si es competitiva o no en cuanto a vender los bienes, para vender los bienes que se producen dentro del país, o si es tan poco competitiva que se hace muy barato la importación de bienes producidos en otro lugar. ¿Bien? Bueno, de cada uno de estos indicadores acerca de la conducta de la macro o de la economía en su conjunto, nosotros lo que vamos a tratar, o lo que busca la macroeconomía inicialmente, es qué hacer para que funcione mejor la economía en su conjunto, ¿bien? Y sobre todo, justamente esto es a partir de, ya lo habrán visto, de Keynes, en la década del 30 del siglo XX, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Cuándo puede intervenir y cuándo debe intervenir? Bien, eso es lo que en este esquema, así muy sintético, lo que hace es determinar cómo se aplica la teoría macroeconómica a lo que se conoce como política económica, ¿no? Que es un montón de instrumentos que tiene el Estado Nacional para intervenir sobre la economía y, por ejemplo, evitar una recesión o generar crecimiento económico, etc. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? La micro y la macro, que son dos ramas ligadas. Acuérdense que no es que una cosa es la microeconomía y otra cosa es la macro. Son dos enfoques con ciertas particularidades de una misma ciencia, la economía, que apunta a solucionar la escasez, ¿no? O afrontar el problema de la escasez. Acuérdense que acá, como para ir viendo, vamos a tener un segundo,
En la microeconomía, cuando ustedes bien, se acuerdan, ven el enfoque de equilibrio parcial, vemos cómo se modifica la demanda cuando el resto de los factores se mantienen constantes. ¿Bien? Si se corre la demanda, manteniendo el precio fijo. Bueno, acá eso es al revés. Nosotros acá hacemos mover todos los precios en general. Pero hay que tener en cuenta que los problemas macroeconómicos influyen, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos el fenómeno de la inflación, eso puede influir en el comportamiento de los agentes económicos. ¿Se acuerdan que ahí hemos visto que había dos tipos de agentes económicos, siendo muy simplificado, las firmas y las familias, ¿no? Los hogares, las unidades de consumo, que son los dueños de los factores productivos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir en eso? Que nosotros cuando intentamos entender el comportamiento de un agregado económico, tenemos que tener en cuenta que ese agregado está formado por varias unidades económicas que toman decisiones. ¿Bien? No es que es el agregado por sí mismo y ya está. ¿Bien? Hay que tener en cuenta cómo se compone ese agregado. Bien, vamos a seguir. Bien, esto es, bueno, lo mismo que ya dijimos acerca de los modelos, ¿no? Que hay que tener en cuenta que las conclusiones no van a ser válidas si los supuestos de un modelo no son realistas y están bien fundamentados. Y que fundamentalmente si las conclusiones esas no son válidas, yo puedo tener un modelo muy bien armado, pero carece de utilidad. Bien, porque justamente lo que tengo que hacer es ver cómo intervengo sobre la realidad. Si tengo un modelo que no tiene nada que ver con la realidad, por más que haga supuestos, eso deja de tener sentido. ¿Bien? Otra cosa que vamos a ir viendo en la macro es algo que se conoce como identidades. ¿Bien? Estos son fundamentalmente ecuaciones contables, que siempre son ciertas para cualquier persona, o para un país, o momento en el tiempo. ¿Bien? Por ejemplo, acá yo les puse una que es bastante elemental, que es una que vamos a ir viendo más adelante, pero como para que se vayan dando cuenta. Lo que está ahí, que dice gasto menos ingreso, es lo que se conoce como déficit. ¿Bien? Y entonces, el déficit, fíjense que es igual al cambio en la deuda o cambio en el ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia entre gasto e ingreso yo lo puedo cubrir endeudándome o consumiendo los ahorros. Esa identidad es válida para un país, ¿bien? Como para una persona. Si yo gasto más de lo que tengo, más que los ingresos que tengo, pensando en una persona, ¿cómo hago para pagarlo? Bueno, o tomo deuda o utilizo lo que tenía ahorrado antes. Bien, esa es una identidad. Después vamos a ver que esto se hace en la macroeconomía un poco más complejo. Bien, bueno, y ahí con este ejemplo, fíjense que si yo gasto 5.000, pero tengo ingresos por 3.000, tengo un déficit mensual de 2.000. Bueno, ¿cómo hacemos para cubrir el déficit? Es lo que ya vimos ahí arriba. Bien, pero esto lo que les quiero decir es que es una identidad. Esta es una ecuación que siempre es cierta. Entonces, si yo me genero un déficit, automáticamente voy a tener que tener un número en lo que acá vemos, a ver si puedo más anotarlo. Bien, es lo que acá vemos como cambio en la deuda o como cambio en el ahorro. No es que si el gasto es mayor al ingreso, este déficit tiene que ser compensado por alguno de estos dos elementos. Cambio en la deuda o cambio en el ahorro tienen que ser distintos de cero. ¿Bien? Esto, por ahora, lo que nosotros necesitamos saber es que lo tenemos que diferenciar de otra cosa que se llaman ecuaciones de comportamiento. ¿Bien? También son ecuaciones, entonces como después uno lo ve reflejado en una fórmula, a veces se puede, si uno no sabe, lo puede confundir con una identidad
contable, pero acá lo importante es que estas ecuaciones de comportamiento lo que nos refleja son teorías sobre las conductas de las unidades económicas. Bien, que eso puede ser cierta o no, y que en general en todos los modelos lo que se hace es hacer una evaluación empírica, después testearlo con la realidad. El ejemplo típico es, a ver si puedo dibujar, vamos a escribir. Nosotros en general, fíjense que vamos a tratar de determinar de qué depende el ingreso corriente en un país, ¿no? Perdón, de qué depende el consumo corriente en un país. Nosotros podemos tener una ecuación de comportamiento así, fíjense que esto está puesto de manera teórica, entonces digo, bueno, el consumo agregado puede depender del ingreso disponible, ¿bien? De la tasa de interés nominal y de otra cosa. Bien, esto es la postulación de una ecuación de comportamiento teórica, ¿no? Entonces alguien lo que hace es decir, bueno, en realidad, yo digo que el consumo depende del ingreso disponible de manera positiva. A ver si puedo escribirlo. Tienen que agarre. Le pongo un símbolo más acá. ¿Qué quiere decir esto? Esperen que... ¿Qué quiere decir este más que está acá? Quiere decir que si aumento el ingreso disponible, el consumo agregado va a subir. ¿Bien? Si nosotros tenemos en una ecuación de comportamiento, en lugar de esto, menos, ¿no? Supongamos debajo de la tasa de interés, ahí está. ¿Qué quiere decir? Que si se incrementa la tasa de interés, esta teoría lo que dice es que el consumo agregado va a caer. ¿No? ¿Se va entendiendo entonces lo que significa una ecuación de comportamiento? Esto desde el punto bien teórico y ni siquiera se determina, o se determina de manera cualitativa el signo que cada variable, en este caso el ingreso disponible o la tasa de interés, afecta al consumo agregado, ¿no? A lo que nosotros tomamos como variable dependiente. Ustedes ya habrán visto en Introducción a la Economía que la postulación de la teoría keynesiana básica es que el consumo agregado, ¿de qué depende? De un componente autónomo, como ponerle C sub 0, más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. ¿Bien? Esta es una ecuación o una forma particular de la forma general. Fíjense que acá esta forma de la función de consumo agregado lo que les dice es que el consumo agregado no depende para nada de la tasa de interés. Y eso es una simplificación, obvio. Pero bueno, es la simplificación que está utilizada en el modelo keynesiano básico. Bien. Bueno, una de las cosas que también viendo en el capítulo 1, van a ver que en general en la macroeconomía hay un montón de disenso. ¿Bien? No es como en la micro, que hay un poco más de consenso, uno cuando lo estudia en general sabe que hay distintos modelos, eso ya lo sabemos. Acá en la macro hay un poco más de discusión, porque en general todavía no está determinado, no se encontró una herramienta para solucionar los problemas macroeconómicos que satisfagan a todos. ¿Sí? Fundamentalmente porque en la economía se persigue más de un objetivo. ¿Bien? Al mismo tiempo, uno puede querer tener
que la economía tenga crecimiento económico sostenido en el tiempo, que haya igualdad en la distribución del ingreso, pero que a su vez haya, que a su vez haya erradicación de la pobreza y que además los que se quieren, algunos dicen los que se quieren enriquecer se pueden enriquecer sin problema. Bueno, esos son objetivos que entran en contradicción a veces. Sobre todo pensémoslo que en términos de que nosotros tenemos este gran problema sin resolver, que es la escasez de recursos. Recursos para todos no hay. ¿Bien? Y eso a lo que lleva es a lo que se conoce también como, en castellano, dilemas de política económica. En inglés muchas veces van a ver que se llaman trade-off, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero reducir la pobreza en un país mediante una transferencias de recursos, pero a la vez quiero disminuir el déficit fiscal, eso en algunos casos puede entrar en contradicción, ¿bien? Y es lo que se conoce como trade-off de una manera muy sintética, ¿bien? Vamos a ver teorías más complejas que en realidad hacen que estos dilemas a veces se pueden diluir. O otro gran trade-off, o dilema de política macro, es, por ejemplo, la disyuntiva entre inflación y crecimiento. Bien, a veces hay ciertas teorías que vamos a ir viendo que dicen que si uno genera un gran crecimiento de la demanda agregada, y por lo tanto, y si la oferta lo va acompañando, pero ese acompañamiento no es uno a uno, a veces se puede generar inflación, ¿no? Entonces, después vamos a ver otra teoría macro que dice que en realidad una vía para reducir la inflación es generar una disminución del crecimiento económico. ¿Bien? Es lo que se conoce como la reducción de la inflación a través de una recesión. Bueno, ahí se dan cuenta este ejemplo clásico en el cual no podemos alcanzar los dos objetivos al mismo tiempo, el de crecimiento y el de reducción de la inflación. Hay en determinados momentos, y esto acá acuérdense que no en todos se dan estos dilemas, o mejor dicho, no necesariamente bajo cualquier condición, crecimiento e inflación van en sentido contrario, al igual que crecimiento y reducción de la desigualdad en el ingreso. No hay nada escrito, al menos por ahora, que digan que siempre que yo quiera crecer, tengo que soportar una mayor desigualdad del ingreso. ¿Bien? O lo que es lo mismo, que el incremento mejor dicho, la reducción de la desigualdad en el ingreso me va a impedir el crecimiento de la economía. Eso, hasta ahora, lo único que se ha visto es que hay en ciertos casos que puede haber estos dilemas, y hay otros en los que no. Entonces, siempre tenemos que ser muy cuidadosos cuando se hablen de análisis macroeconómico, y fundamentalmente de recomendaciones de política. Bien, bueno, y ahí les dejo algunos otros ejemplos que pueden ver sobre estas fuentes de disenso en la economía. Uno de los fundamentales es que hay muchas teorías. Ustedes van a ver que esta cantidad de teorías, además, el problema no es que haya tantas teorías, es que hay algunos que las quieren usar la misma teoría en distintos momentos del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos que dicen, por ejemplo, la emisión monetaria genera inflación, ¿no? Y otros que dicen no genera inflación. Bueno, en general, cualquiera de los dos tiene razón, pero depende qué es lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, si ustedes analizan el caso argentino a principios de la década de los 2000, en algunos años hubo una inflación totalmente inexistente o moderada y una gran emisión monetaria. Bien, ¿por qué y no hubo inflación? En otros hubo emisión monetaria y fue acompañada de inflación. ¿Qué pasa ahí? Una de las cosas que nos vamos a tener que ir acostumbrando es que la inflación tiene varias causas, ¿no? Entonces, como tiene varias causas, hay que mirarlas todas a la vez para determinar si la emisión monetaria nos va a generar inflación o no. Depende del caso. Bueno. Pero todo esto, insisto, es un panorama para después seguir viendo cada uno de esos casos en particular. Otra de las cosas que tenemos, para agregarle complejidad a la macro, es que nosotros vamos a diferenciar entre un enfoque de corto plazo y otro de largo plazo.
Si ustedes se acuerdan, más o menos de una economía hipersimplificada, fíjense que acá tenemos una frontera de posibilidades de producción lineal, y esto es para tratar de representar el problema de la macro en el corto plazo. Nosotros, ¿qué suponemos? En el corto plazo, la mayor parte de, o una batería de teorías y de problemas a resolver es, ven, este punto que está marcado con una X, donde tenemos T1 cantidad de trigos y A3 de auto. ¿Cuál es la característica particular de ese punto? Que estamos por debajo de la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué quiere decir estar bajo la frontera de posibilidades de producción? Que estamos en un punto ineficiente. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando todos los recursos de la economía. ¿Bien? Acuérdense que siempre venimos de este problema. Los recursos son escasos y para satisfacer muchas necesidades. Si eso, ya tenemos ese problema, no le podemos agregar, o es ineficiente agregarle uno adicional diciendo que los recursos que son escasos no los uso todos completamente. ¿Bien? Entonces, dicho de una manera burda, lo que hace la macroeconomía de corto plazo es tratar de llevar a la economía en cada momento del tiempo sobre las fronteras de posibilidades de producción, ¿bien? Para que haya una plena utilización de los recursos disponibles. Bien. Y entonces, bueno, y ahí lo fundamental es que el diagnóstico, ¿no? Nosotros supongamos que tenemos un problema de demanda y alguien dice, bueno, el diagnóstico, la demanda es menor que la capacidad productiva. Bueno, si nosotros estamos en un punto por debajo de la frontera de posibilidades de producción, lo que podríamos hacer es decir, bueno, hacemos alguna medida, después vamos a ver cuáles, que haga que la demanda agregada aumente para que la producción aumente y ahí nos vuelva la economía en el punto eficiente, si quieren, o en la plena utilización de los recursos. Esto que yo acabo de explicar es un problema de del enfoque de corto plazo. En el enfoque de largo plazo, vamos a mostrar el cambio, lo que se intenta hacer es, a ver un segundo, es incrementar lo que ustedes vieron ya en introducción en micro, la frontera de posibilidades de producción. A eso apunta los enfoques o el análisis de largo plazo en la macro. ¿Cómo hacer para incrementar los recursos disponibles en la economía y al mismo tiempo hacer que la economía siempre esté sobre la frontera, ¿no? Que haya plena utilización de recursos. Esto, bueno, era el ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando teníamos una frontera lineal, que es hiper simplificado. Fíjense que nosotros acá juntamos todo lo que dijimos recién. Estamos en el punto ahí en la X roja, con la batería de medidas de corto plazo, llevamos a la economía sobre la frontera, y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que necesitamos tener medidas para ir incrementando o ir corriendo la frontera de posibilidades de producción. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahí hay distintas variables a analizar, ¿no? Nosotros a largo plazo lo que queremos tener es pleno empleo de los recursos, ¿no? Y en términos del factor trabajo es tener pleno empleo en el mercado laboral. En cuanto a la producción de bienes y servicios, nos gustaría tener que el PBI siempre esté sobre el nivel potencial. ¿Bien? Y a corto plazo, muchas veces lo que tenemos que enfrentar es la existencia de desempleo, por ejemplo, de la capacidad laboral. Entonces, por eso es que vamos midiendo muchas veces la tasa de desocupación, ¿no? Para tratar de cuantificar el problema. Y lo que queremos a corto plazo es que el desempleo se solucione y la capacidad productiva ociosa también se solucione de alguna manera. Entonces, fíjense que ahí a corto plazo nosotros podemos diagnosticar que el problema es de una baja demanda agregada, entonces lo que necesitamos es impulsar esa demanda para que haya pleno empleo en el trabajo y capacidad productiva ociosa cero,
Y a largo plazo, para obtener pleno empleo y tener el producto sobre el nivel potencial, o cuando, mejor dicho, el diagnóstico podría ser que tenemos una oferta agregada baja. Bueno, ahí vamos a tener medidas, de acuerdo a distintas teorías, para tratar de incrementar la oferta agregada. ¿Bien? Bueno, otro tema que, además que une el corto y el largo plazo, es la diferencia entre la línea de tendencia y el ciclo. Esto en general, van a ver, en la práctica ya lo deben haber empezado a ver, cuando se empiezan a nombrar las cuentas nacionales, pero acá desde el punto de vista teórico, nosotros si tenemos el Producto Bruto Interno, que nos indica la cantidad producida durante un año en determinado país, fíjense, cuando vemos la evolución a través del tiempo, podemos tener una línea como la azul, ven que tiene altos y bajos. Y eso es lo que se conoce como el PBI, digamos, corriente. Fíjense que acá le agregué una línea punteada que nos muestra la línea de tendencia. ¿Bien? Y eso es para diferenciar la tendencia del ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener, como tenemos altas y bajas, o la economía en general hasta ahora, siempre presentan ciclos económicos en los cuales parece que uno crece mucho y después empieza a bajar, y así, esto es lo que está puesto en la presentación, es una simplificación. A veces las caídas son largas, a veces son cortas, lo mismo para las alzas. Pero lo fundamental acá es que nosotros lo que tenemos, de una manera simplificada, es que en la realidad podríamos estar alrededor de la línea de tendencia, ¿bien? Por más que tengamos altas y bajas. ¿Qué es lo que se quiere, o el objetivo fundamental? O uno que querría tener desde el punto de vista macroeconómico, que la evolución real del producto esté sobre la línea de tendencia siempre. Si nosotros estamos en un punto como este, miren, en un punto como este que estoy marcando, ¿qué quiere decir? Que estamos sobre la línea de tendencia y quiere decir que tenemos la economía recalentada. ¿Por qué? Porque estamos por encima de la plena utilización de los recursos. Ahí eso nos va a generar, o nos puede generar un problema. Por ejemplo, el incremento de precios por un exceso de demanda agregada. ¿Bien? Si nosotros estamos acá debajo, justamente en esta caída, en este valle, que ven que estamos bien por debajo de la línea de tendencia, la línea de tendencia acá lo que nos reflejaría es la plena utilización de los recursos, lo que recién vimos que era estar sobre la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué implica acá? Que tenemos recursos desocupados, ¿no? Y estamos en un punto ineficiente. Entonces lo que tenemos que es activar los instrumentos para tratar de posicionarnos sobre la línea punteada verde. ¿Bien? Esto que yo les estoy diciendo es el gran objetivo de la política macroeconómica. Así nació. Justamente tener siempre, todos los años, plena ocupación de los recursos, y además que esos recursos vayan creciendo año a año, y a la vez que evitar estas fluctuaciones. Idealmente, tendríamos que estar sobre la línea de tendencia. En la práctica, lo que se intenta, en general, es que estas altas y bajas del ciclo económico sean lo más chicas posible. Bien. Bueno, esto es un ejemplo de la tendencia y el ciclo en Argentina. Después se los dejo para que lo miren, solamente para que vean que todo es muy dependiente de las estimaciones, ¿no? Cómo se mide la línea de tendencia, cómo se mide y cómo se mide el ciclo, ¿no? Pero bueno, es con lo que tenemos que trabajar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá, en la macro? Nosotros tenemos, en general, 4 grandes variables de estudio, ¿no? Ahí yo les puse algunos indicadores que después vamos a ir utilizando para analizar esas variables. Uno es el nivel general de producción.
Esto que hablábamos recién. Tenemos que monitorear cuánto se produce periódicamente para ver si estamos sobre la línea, sobre la frontera de posibilidad de producción, y que esa evolución del nivel general tenemos que determinar, lo que nosotros nos gustaría monitorear primero es ver si siempre está sobre la frontera o hay momentos que la pasa o que está por debajo. ¿Bien? Y para eso, después vamos a ver cómo se calculan, pero lo que vamos a utilizar, en principio, lo que más se utiliza es el PBI nominal y el PBI real. Acá, después, vamos a ver que es importante, fíjense que ahí en el libro está explicado, profundicen con eso, la diferencia entre una variable nominal y una variable real. ¿Bien? Después lo vamos a ver. Luego, otra gran variable de estudio en la macro es la tasa de desempleo, que en Argentina se denomina tasa de desocupación. ¿Bien? Y acá lo que apunta es justamente a ver cuán utilizados están los factores disponibles en la economía. ¿Hay plena utilización de los recursos o no? Recuerden que no utilizar todos los recursos que tenemos disponibles es ineficiente. ¿Bien? ¿Por qué estamos desperdiciando? Luego, fíjense que una gran variable que se monitorea en la macro es la evolución de los precios. Y eso a veces en la práctica se termina llamando evolución de la tasa de inflación. Dentro de la infinidad de indicadores o indicadores que permiten aproximar la evolución de los precios, hay uno que se llama el índice de precios al consumidor, que es lo que ahí ustedes ven como IPC. ¿Bien? Después van a ver distintas formas de calcularlo, etcétera, pero no pierdan, cuando vayan mirando cómo se calculan, ¿para qué sirve? Es para mirar una de las 4 variables principales que se monitorean en la macroeconomía, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en general? Que no haya mucha inflación, ¿no? Que los movimientos de precios no sean muy abruptos. Bueno, justamente como ese es el objetivo, a partir de ese objetivo, cómo se desarrolla un montón de análisis y de métodos para poder calcular aproximaciones a la evolución de los precios, en una economía compleja, ¿no? El cuarto, fíjense que variable que se monitorea es el saldo de la cuenta corriente. Esto está relacionado con la evolución de característica de la economía cuando es abierta, ¿no? Cuando no es una economía cerrada. Una economía cerrada es aquella que no tiene relación con el resto del mundo, no exporta ni importa. Todo se consume dentro y se consume lo que se produce dentro de las fronteras de un país. Cuando la economía se abre, después podemos ver si hay mucha apertura o poca, hay que monitorear ese grado de apertura porque no es inocuo, no quiere decir que no da lo mismo tener una economía totalmente cerrada que una economía totalmente abierta. En el medio hay un montón de grises que no dan lo mismo en cuanto al comportamiento de la economía en su conjunto. ¿Estamos? Fíjense que acá tienen un ejemplo del ciclo económico, cómo es la evolución del PBI real, ¿no? Esto está sacado para otra economía, no importa para cuál sea. Después lo van a ver ustedes para la economía argentina. Pero fíjense que está demostrando cómo es el comportamiento del PBI real a lo largo de los años. PBI real, ¿qué quiere decir? Voy a adelantar un segundo. Conceptualmente me muestra cómo evolucionó la producción de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Cuando ustedes vean cómo está compuesto la forma de cálculo del PBI, van a ver que fundamentalmente lo que se hace es multiplicar precios por cantidades. Cada una de las cantidades producidas, es un método, ¿no? Pero da como resultado, después de toda esa agregación, algo que se denomina PBI nominal. Si nosotros no tenemos movimiento de precios, la evolución del PBI nominal no nos genera ningún problema. Pero cuando aparece que los precios se van moviendo, tanto para arriba como para abajo,
cuando vemos una serie de PBI nominal, ahí tenemos mezclados dos variaciones, o dos fuentes de variación. Uno es la variación en las cantidades y otro es las variaciones en los precios. ¿Bien? Entonces, por eso es que aparece como método de estimación algo que se llama PBI real, que me muestra solamente variaciones en las cantidades. Idealmente debería demostrar eso. Después cuando vean en la práctica distintos métodos de medición, van a ver que eso lo que nos da son estimaciones. ¿Bien? Hacer el cálculo del PBI real exhaustivamente es improductivo, no tiene sentido. En economías tan complejas como la nuestra. ¿Estamos? Bueno. Yendo a la macroeconomía en el corto plazo, que es lo que vamos a ver en principio en las primeras clases, vamos a ver uno de los componentes fundamentales que ya viene en la introducción, etcétera, que es algo que se denomina demanda agregada. Fíjense, acá lo que nosotros intentamos demandar, cuando vemos la demanda agregada, es de dónde viene esa demanda, quiénes demandan, después qué bienes se demandan y por qué. Esas serían las tres cuestiones que uno debería responder cuando analiza la demanda agregada, ¿no? En por qué demandan, ahí está incorporado lo que les decía hace un ratito acerca de las ecuaciones de comportamiento. ¿Por qué el consumo, cómo está formado el consumo agregado? ¿Por qué se consume? Etcétera. Hay otra manera de ver la demanda agregada, que es verlo desde el punto de vista de los sectores institucionales, ¿no? Hay varias clasificaciones, pero esta es una de las que responde a determinar quiénes son los que demandan en una economía abierta. Nosotros en principio vamos a tener 4 grupos, 4 sectores. Uno son las familias, otras las empresas o firmas, otra es el Estado, que en general lo vamos a denominar como gobierno, y por otro lado el resto del mundo, ¿no? Ponemos en ese combo todos los países. Fíjense que partiendo de esta clasificación institucional o básica, podemos determinar, podemos decir qué demandan cada uno de estos sectores. Fíjense que podemos tener que las familias van a demandar algo que se denomina consumo. Las empresas, la demanda se va a canalizar a través de la inversión, el gobierno va a ser a través del consumo público, y el resto del mundo nos va a demandar, o va a demandar a una economía particular, a través de las exportaciones. ¿Bien? ¿Por qué demandan? Bueno, hay distintos factores, que es lo que vamos a ir viendo en las próximas clases, pero en general uno en principio, de manera simplificada, podría decir que ¿de qué depende la demanda? Va a depender del ingreso actual y también del ingreso futuro. Y acá en el futuro es donde se empieza a agregar algo que de entrada aparece en la macroeconomía, que son las expectativas. ¿Bien? ¿Cuánto se va a demandar? No solamente va a depender del ingreso corriente, hay teorías que dicen que depende del ingreso corriente, y por otro lado también va a depender cuánto es la expectativa futura de ese ingreso. Por otro lado, también va a depender de los precios. Y acá en precios no solamente se va a incorporar el fenómeno de la inflación, también hay que tener en cuenta los precios, ¿no? Como determinantes de la demanda agregada, los precios de la economía, ¿no? Los salarios, las tasas de interés, los tipos de cambio, etc. Todo eso va a actuar como determinante de la demanda agregada. Después vamos a ver cómo lo metemos. Y un factor adicional, que es como el resto de los factores, es la incertidumbre. ¿Qué pasa si, qué noción se tiene acerca del futuro? Si hay una incertidumbre total o es baja, bueno, eso vamos a ver que es un poco más complejo, pero vamos a ver cómo juega el comportamiento de la demanda agregada en determinado periodo. Bien. Bueno, fíjense acá, así como teníamos determinantes de la demanda, vamos a tener en principio distintos tipos de mercados que se ven en la macro. Tenemos que diferenciar los mercados reales
de los mercados financieros. Esto también lo vieron en la introducción a la economía, solamente para repasar. Ven que lo que se denomina mercados reales son los que agrupan tanto a los bienes y servicios como a los factores productivos. Y en los mercados financieros, en general, vamos a incorporar a lo que se denomina el mercado monetario como el mercado cambiario. Bien, para cada uno de esos mercados, esto lo vamos a pasar rápido, cada uno va a tener su cantidad y su precio, ¿no? Como siempre, ¿no? El mercado de trabajo, la cantidad se denomina empleo. El precio es el salario, no sé. Después el mercado cambiario, la cantidad es la cantidad de moneda extranjera y el precio del mercado cambiario es el tipo de cambio, ¿no? La divisa que uno quiera. Dólar, euro, yenes, no importa. Vamos a pasar esto rápido. ¿Qué es lo fundamental acá? ¿O qué tienen que tener en cuenta? Por lo menos ahora. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos el equilibrio macroeconómico, ¿no? Que ahí nos va a jugar con las subas y bajas del Producto Bruto Interno, hay que tener en cuenta dos cosas. Cómo es el comportamiento de la demanda agregada y, por otro lado, cómo se forman y cómo se comportan, que es una cosa derivada del comportamiento de la demanda agregada, ¿no? De los precios macroeconómicos. Todo esto está bien interrelacionado. No es que el tipo de cambio va por un lado y el comportamiento de la demanda va por el otro. Después todo eso en la realidad, por lo menos como lo vemos hasta ahora, está todo junto. Bueno, es muy importante tratar de ir desagregando esas cadenas de relación para entender cómo actúan, o intentar entenderlo. Bueno, fíjense que ahí, en este tema de intentar entender el comportamiento de la demanda agregada, vamos a traer esta noción fundamental que es que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, ¿no? Esto es una identidad que se da. Y cómo está formada la oferta agregada en una economía abierta. Por el Producto Bruto Interno, más las importaciones. ¿Esto qué nos da? Tenemos que tener en cuenta que son todos los bienes disponibles dentro de una economía particular. Y la demanda agregada de los componentes nos va a decir, bueno, quién demanda o cómo se reparte la demanda sobre esos bienes disponibles, ¿no? Sobre lo que tengo acá, a la izquierda del signo igual. Bueno, y ahí lo que vimos recién, ¿no? Los componentes clásicos de la demanda agregada, que son el consumo, la inversión, las compras del gobierno, por convención lo ponemos con la letra G, ¿bien? Del gobierno, y las exportaciones, lo que se produce en un país, como en Argentina, y se vende al resto del mundo. Basándonos en esta identidad, van a ser unos casos que podemos trabajar de esta manera. ¿Bien? Lo único que se hace acá es un paso algebraico muy sencillo, que es pasar el componente de importaciones a la derecha del signo igual, pasa restando para mantener la igualdad, lo que ya sabemos en matemática, ¿no? Entonces ahí lo que nos queda es, fíjense, esta igualdad, que es la que se usa bastante. El PBI termina siendo igual a los componentes clásicos de la demanda interna, que son el consumo, el gasto del gobierno, el consumo del gobierno, las compras, ¿bien? Más la inversión, y ahí se agrega algo que se denomina exportaciones netas, ¿bien? Que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. La diferencia es lo que un país vende al exterior y lo que compra al exterior. Esas exportaciones netas a veces se determina, en lugar de decirle exportaciones netas, se conoce como saldo o balance comercial, ¿no? Cuando se dice que hay un saldo positivo o una balanza comercial superavitaria, lo que quiere decir es que un país está exportando más que lo que está importando. Además de la cuenta elemental, eso tiene ciertas implicancias sobre el resto de la economía, ¿no? Sobre el conjunto. ¿Por qué?
por ejemplo, tiene, manteniendo el resto de las cosas constantes, si nosotros tenemos un saldo comercial positivo, las reservas del Banco Central se incrementan. ¿Bien? El caso contrario ocurre cuando el saldo comercial es negativo. Por eso van a ver que en general se monitorea bastante el saldo comercial. ¿Bien? No solamente por una cuestión para ver si, una cuestión mercantilista, si quieren, para ver si estamos exportando más de lo que importamos, sino de una cuestión más macro, para ver si se están acumulando reservas o no en el Banco Central, porque eso después permite otras cosas, ¿no? Que la vamos a ver. Bien. Siguiendo con esto, vamos a ver las definiciones, ¿no? Que ya también las sabes, que es el PBI. Acuérdense que el PBI es una cosa fundamental, es que es el valor de mercado de todos los bienes finales producidos dentro de un país, pero en un periodo determinado, en un año. ¿Cuánto se produjo en Argentina de bienes finales durante el 2020? ¿Bien? Hay que tener en cuenta que esto, como cualquier indicador de los que tenemos disponibles, excluyen algunas cosas. ¿Bien? Y bueno, y acá les dejo ahí la desagregación, no quiero superponerme con el resto con lo que ya tienen en el libro, mírenlo tranquilo, y con lo que ven en la práctica, pero acá siempre hay que tener en cuenta tres cosas, ¿no? Uno es el valor de mercado, y a pesar de que dice que son todos los bienes y servicios, excluye ciertas actividades que no pasan por el mercado. ¿Bien? En los últimos años han mejorado los métodos de estimación para incluir dentro del cálculo del producto, pero no es que, a pesar de que la definición dice que incluye todos los bienes y servicios, hay algunos que quedan afuera. Por otro lado, recuerden que es dentro de un país, por eso es interno, y en un periodo determinado. Acuérdense que es interno, bueno, esto es lo mismo que ya les dije, que es interno y que quiere decir es lo que se produjo dentro de las fronteras nacionales, independientemente de que se haya producido con factores nacionales o extranjeros. ¿Bien? Bueno, pero son cosas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Después, ¿qué es producido también? Acuérdense que la compra de una casa construida el año pasado no se incluye en la medición del PBI de este año, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, lo estamos duplicando. Se construyó en el 2020, ya lo contabilizamos en el PBI del 20, si lo volvemos a contar ahora porque alguien la compró, o más que sea la compra de un bien final, estamos duplicando la cuantificación de esa casa. Ya se construyó. ¿Bien? Ese es uno de los tantos ejemplos que después van a ver en la práctica. Bien. ¿Qué más? Bueno, esta es la definición de consumo, luego de la inversión. Acá les quiero recalcar esto, mírenlo, está en el libro, pero se los quiero recalcar que cuando nosotros miramos sobre todo la inversión, siempre hay que tener en cuenta lo que se conoce, inversión bruta de la inversión neta. Y acá aparece el concepto de depreciación. En general, una de las cosas que importa cuando uno mira la economía es la cantidad de la inversión neta, que es la generación de nuevo factor productivo, el incremento del capital, ¿no? Incremento justamente de los factores productivos, para decirlo de una manera burda. ¿Por qué? Hay que diferenciar a la inversión esta, si quieren pura, de la inversión que está destinada, o parte de los recursos que yo destino a mantener la capacidad productiva instalada, ¿no? Ustedes saben que cualquier máquina, en cualquier edificio, con el paso del tiempo y con el uso, va perdiendo valor. Hay ciertas cosas que hay que ir arreglándolas. Bueno, para ir arreglándolas o para mantenerlas, como una casa, ¿no? Una casa, una máquina, un auto, lo que sea. Cualquier cosa que, no solamente por el mero paso del tiempo, sino también por la utilización. Si uno no destina recursos a mantenerla, justamente a afrontar ese gasto de depreciación, el valor o la capacidad de generar bienes
disminuye. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas. Y también hay que tener en cuenta, cuando uno habla sobre la inversión, que es fundamental, es que la que se incluye en las cuentas nacionales es lo que se denomina inversión física. No se incluye la inversión financiera. Bien, hacer un plazo fijo no está dentro del componente de inversión de las cuentas nacionales. ¿Estamos? Ni tampoco comprar bonos, acciones. Bien. Entonces, de acuerdo a todo lo que vimos, fíjense que acá nosotros, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, sobre todo en la macro de corto plazo, es, si alguien nos dice, bueno, ¿podría crecer la economía aunque no haya cambios ni en el stock de capital, ni en la cantidad de trabajo utilizada, ni en la tecnología? Sí. La respuesta es sí, sí hay capacidad instalada ociosa. Si nosotros no modificamos ni la inversión, ni la cantidad de ocupados, ni tenemos una mejora tecnológica, pero tenemos capacidad instalada ociosa, y la utilizamos, automáticamente generamos un incremento del Producto Bruto. ¿Bien? Uy. ¿Alguna pregunta hasta acá? Después acá les voy a dejar bien. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, después fíjense que acá tienen un ejemplo de cómo está, después nosotros vamos a ver de todas maneras los componentes de la inversión, etc. Pero acá, tratando de adelantarme un poco, tienen una evolución para Argentina en algunos años de cómo se comporta la inversión total. Acá está como porcentaje del Producto Bruto, y por otro lado, por algunos de los principales componentes que se utilizan, ¿no? Yo acá lo puse es la inversión en equipos durables, después la inversión en construcción, y luego que hay otros que incluye lo que se conoce como gasto en inversión y desarrollo. ¿Bien? Fíjense que ahí el componente en algunos años principal es la inversión en construcción. Pero hay otros que es, por ejemplo, en el 2013 y en el 2012, lo más importante del componente de la inversión más importante fue en equipos durables. ¿Bien? Eso es importante, ¿por qué? Porque esa inversión en equipos durables lo que me está mostrando es que está incrementándose, en el 2011 ni hablar, ¿no? Incrementándose la capacidad de generación de nuevos bienes, está incrementando la capacidad productiva, ¿bien? De las empresas. Bueno, ahí está la definición de compras del gobierno, esto también lo pueden ver, vamos a cortar acá, así no se hace tan extenso. Ahí les dejo alguna información más para la Argentina, para que vayan viendo cómo fue la evolución. En este caso es la importancia del sector público consolidado en el Producto Bruto. ¿Bien? Estas son las formas, en qué gasta el sector público para distintos años, ¿no? Fíjense que ahí tenemos la evolución durante 30 años, cómo ha ido modificándose los componentes del gasto. Fíjense, si ustedes agarran el funcionamiento, lo que se denomina funcionamiento del Estado, está bastante quieto, ¿no? Más o menos, compartiendo acá, suponen 30 años, 85-2015, es más o menos igual. Fíjense que lo que se incrementa bastante es lo que se denomina gasto público social, ¿bien? Y una de las que adquiere bastante importancia es lo que se denomina previsión social, jubilaciones. ¿Estamos? Y fíjense que en servicios económicos hay una disminución. Esta es la contracara. Bueno. Fíjense que también, como otro ejemplo de qué se demanda en la Argentina, o ver, solamente a modo de ejemplo, para cómo ha sido la composición de la demanda agregada para Argentina y otros países, fíjense los porcentajes, cómo se modifican, ¿no? Fíjense en este caso,
Argentina tiene para el consumo privado el 72% de la demanda agregada el 72% es consumo privado. Bien, las exportaciones es el 19%, compárenlo con otros. ¿Estamos? Bueno, y así, se lo dejo para que lo miren. Sí, profe. Después y acá, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero vayan mirándolo. Fíjense que en esto, en general, de la identidad básica, esta que habíamos visto, de oferta y demanda agregada, uno lo puede expresar de esta manera, en términos de variación. ¿Qué es lo que después uno se va preguntando? Bueno, ¿cómo hago para variar o cómo las variaciones de los componentes de la demanda agregada me afectan al PBI? ¿Bien? Fíjense, ¿cómo varía el consumo? Cómo una variación en el consumo agregado me va a afectar a una variación en el producto, ¿no? Es lo que siempre estamos viendo después en la política económica. Si yo ¿por qué quiero incrementar el consumo agregado? Bueno, porque si yo incremento el consumo agregado, ceteris paribus, me va a incrementar el nivel de producto. Bien, esa es una opción. Otro es que tengo que aumentar el saldo de la balanza comercial, ¿no? O las exportaciones netas. Bueno, entonces fíjense que lo que van haciendo las distintas teorías es tratar de determinar cómo es el efecto de cada componente de la demanda agregada sobre el crecimiento del PBI. Bien, bueno, ¿qué más? Cosas que tienen que tener en cuenta para la clase que viene, ¿no? Uno es, ya tienen que ir viendo cómo es el PBI. ¿A qué se refiere cuando uno habla sobre el PBI? ¿Cuál es la definición y los distintos modos de cálculo? ¿Bien? Hay que tener en cuenta que en general la producción está dividida en etapas, ¿no? Que hay transacciones que pasan por los mercados, por eso utilizamos los precios. Después que hay 4 métodos para medir el PBI, no hay uno solo. Bueno, tienen que ir ya mirando para la clase que viene qué significa o qué implican cada uno de estos 4 métodos. Y por supuesto, ¿no? Cualquier indicador en el producto tienen que ver, en el PBI tienen que ver para qué se lo utiliza y cuáles son las limitaciones para utilizarlo, ¿no? Si nosotros queremos comparar la riqueza de distintos países, una opción podría ser utilizar el PBI, pero da lo mismo que un país tenga mucha población o que sea bajo, o eso nos muestra, bueno, la riqueza puede ser, pero acerca de si una economía es equitativa o no, o si está sana, o si es una buena economía, algo tan general como eso. El PBI lo que me dice es quién produce más que otro. Ahora, ¿cómo está distribuido ahí adentro? No me lo dice. Eso es una de las limitaciones que quiero que presten atención cuando lo miren del libro. Por otro lado, también, como una cuestión, miren la parte conceptual de qué implican las distintas mediciones de precios, cómo se refleja eso en el PBI nominal y en el PBI real, y por otro lado, miren cuáles son los distintos índices de precios que puede haber. Por lo menos quedémonos en principio con lo que dice el libro de Larraín y Sánchez, ¿no? Para cada cosa, recuerden que tienen que mirar los usos y las limitaciones de cada caso. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea que para la clase que viene tenemos que tener leído el capítulo 2 del libro que habla sobre el PBI. El capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Bien? Vamos a continuar con el 1, con parte del 2, lo vamos a ver en clase. Pero así no se les hace tan pesado después llegar en el parcial. Yo les recomiendo que los tengan leídos, ¿no? Y ahí además se les van a despertar todas las dudas que tengan sobre lo que está escrito ahí. ¿Estamos?
Una consulta con respecto al libro. Sí, Usted había dicho que no íbamos a ver todos los capítulos del libro. ¿Después nos va a indicar cuáles capítulos vamos a ver? sí. Por ahora, el capítulo 1 y el 2. Bien. Si alguno quiere ir, si tiene, supongamos, tiene que fotocopiarlo, también sacan el 3. Buenísimo. Eso seguro los vamos a ir viendo. Después los vamos a ir intercalando y yo les voy a ir avisando. Bien, ¿alguna pregunta más? Profe, una pregunta. Sí, ¿Ya tiene la metodología para los parciales teóricos? sí. Va a ser, eso después lo vamos a subir en el campus, bien, en A24. El parcial van a ser por A24. Bien, ahí van a tener un parcial. En el caso de la teoría, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los parciales de acuerdo a las fechas que les puse al principio, los vamos a tomar los lunes, en el horario de la práctica. Primero va a estar el parcial, la parte práctica, y después van a hacer la parte teórica. En la parte teórica, lo que vamos a hacer es, vamos a tener algunas preguntas que las van a poder resolver y se van a autocorregir si quieren en el AU24, van a ser del tipo verdadero o falso, multiple choice, completar, etc. Y después va a haber otras preguntas que son a desarrollar. Esas preguntas a desarrollar, lo que hay que hacer es, están preparadas para que cada uno de ustedes la responda en un papel, ¿no? Van a tener que hacer un gráfico y alguna explicación, y después lo que tienen que hacer es sacar una foto y subir la respuesta ahí en el examen. ¿Bien? De todas maneras, una cosa que vamos a hacer antes del examen es una prueba piloto. La prueba piloto va a ser solamente para, ¿cómo se llama?, testear que a todos les funcione bien el A24, con esto que les estoy diciendo, ¿no? Que en determinado tiempo tienen que responder 2 preguntas, una multiple choice, para la prueba piloto, ¿no? Y después para hacer el examen en un papel, sacar la foto y subirlo. ¿Bien? Y de todas maneras la prueba piloto va a ser obligatoria. Después les voy a pasar cuál es la fecha. Ok, profe, genial. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a activar la cámara. Profe, yo le hago una consulta. ¿Se podría subir las filminas antes de la clase, así se toma nota directamente sobre la filmina? No, las filminas las voy a subir por ahí, como tenía más. Las voy a subir después que dimos la clase. ¿Bien? Porque como no sé cuánto voy a dar, etcétera, ese va a ser nuestro mecanismo. ¿Bien? Gracias. De nada. Profe, ¿va a subir algún tipo de cronograma o algo así? ¿El cronograma de qué? Tipo de las clases o de lo que vamos Sí. a tener que ir leyendo. Sí, a ver, lo fundamental acá es que ustedes vengan todos los miércoles, se conecten a las 4 de la tarde. ¿Bien? Ahí, de todas maneras, nosotros les vamos a subir el cronograma de las clases teóricas, al menos hasta el primer parcial, para que vayan teniendo una idea. ¿Bien? Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguien más? Profe, sí, yo una pregunta. Sí. Te quería preguntar si el capítulo 1 y 2 es sobre el libro de Sach y Larian. Larraín y Sach. Sí, es de ese libro. Acuérdense que si hay alguno que se siente medio flojo con con los elementos de macro que vieron en la introducción a la economía, miren el trabajo docente número 8 que está subido en el apartado de teoría. ¿Bien? La parte macro. ¿Alguien Gracias. más? De nada.
Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, yo no veo a nadie que haya levantado la mano. Si no tienen más preguntas, lo que vamos a hacer es dejar acá. Recuerden que las clases estas van a estar subidas a YouTube, pero durante 15 días.